la Reforma Confuciana. En este capítulo nos habla sobre el budismo. Este lo divide en 3 periodos: el budismo temprano, el apogeo del budismo y el budismo tardío. En el budismo temprano se optan por una filosofía china más autóctona. Durante el apogeo del budismo, la vida intelectual es meramente budista, y en el tardío se da una asimilación de los elementos chinos. Esto provoca una conciliación entre el confucianismo y el taoísmo, que optan por tener una postura antibudista. Todo esto va a provocar que se vea un imperio fragmentado. Gracias a este surge el mundo del aquí y el ahora, y esto significa un mundo de permanencia y felicidad. Durante el siglo IX se crea un movimiento contra el budismo. Este empieza con el taoísmo, pero luego lo encabeza el confucianismo. El confucianismo trata de crear un dominio de la existencia y un ideal de unidad. Esta unidad no solo se refiere a lo político, también a lo económico y a lo personal. Volviendo a lo que es el budismo, vamos a hablar de los efectos. Los efectos que tiene el budismo han sido varios, pero los principales son 2. El primero sería la relación recíproca que va a haber entre el plano ideal, que es el de los principios, y el plano concreto, que es el de la realidad. El segundo efecto importante vendría a ser la convicción de identidad que hay entre el yo y el universo. A esto se va a llegar gracias a la práctica de la meditación. También se da una división de las opiniones doctrinales, como también una controversia entre 2 escuelas, la del texto antiguo y la del texto nuevo. Pero lo más importante viene a ser la mezcla entre el taoísmo, el budismo y el confucianismo, que da lugar a la escuela de la oscuridad, que externamente era solo parte del confucianismo. Parte de todo esto también es el lenguaje, que adopta elementos budistas, pero el problema era que estos elementos hacían que uno no pueda expresarse. Entonces, restablecen el confucianismo. El lenguaje budista era más artístico, poético, en cambio el del confucianismo era más simple, sin adornos, y esto lo hacía más apto para poder expresar las ideas. Todas estas tendencias antibudistas son denominadas el movimiento del viejo estilo. Continuando con el capítulo, ahora vamos a hablar de Han Yu, que ha sido una figura determinante, puesto que con él se terminó de transformar la totalidad de la filosofía china. En su primer escrito célebre, que fue un memorándum dirigido hacia el emperador, trató sobre Buda. Han Yu también tiene varios escritos. En uno de ellos, que titula La fundación del camino, trata de lo que es una polémica entre el budismo y el taoísmo. Han Yu también se dedicó a la cuestión de la naturaleza humana, donde adopta una posición intermedia entre Mencio y De Shunxi. Para Han Yu, desde el nacimiento existen personas buenas, intermedias y malas. Esto según se haya formado las 5 virtudes fundamentales, que son la humanidad, la moral, la franqueza, la equidad y la sabiduría. Hablaremos de Liao, que fue el alumno de Han Yu. En sus escritos analiza la esencia de la naturaleza humana, a la cual le atribuye una disposición absolutamente buena, pero la ven en confrontación con los sentimientos o afectos que se conoce como el Qing. Estos caracterizados por el placer o la codicia. Para Liao, el ser humano junto
a su cuerpo se componía de disposición natural buena y disposición sentimental. Portaban tanto el luminoso yang como el oscuro yin. Según Liao, lo importante es el sosiego de los sentimientos. Así no se oscurece la naturaleza. La naturaleza y los sentimientos se condicionan mutuamente. Liao definió también lo que es el estado de tranquilidad como el estado de verdad, que es conocido como el Cheng. Con las doctrinas de An Yu y Liao se inició lo que es el neoconfucianismo.